soy Alfonso Valle, cardiólogo del Hospital de Denia de Alicante, y tengo el placer de presentar la mesa sobre rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca y concretamente un documento de consenso tanto de la Asociación de Riesgo Vascular como la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Y en la próxima hora, en esta segunda jornada de la reunión anual, bueno, vamos a contar con dos expertas conocidas por todos, como es la doctora Carolina Ortiz, del Hospital San Pedro Alcántara, y la doctora Carmen de Pablo, del Hospital Ramón y Cajal, y el presidente de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, que es el doctor José María García Pinilla, que moderará la mesa conmigo. Antes de empezar, dos recordatorios muy breves. Recordaros que esto es una actividad que está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC, con un total de 11 créditos, y que para conseguir esta acreditación necesitamos un 80% de visualizar el programa científico, o en directo o en diferido antes del viernes o hasta el viernes a las 23:59 horas. Para ver el nivel de acreditación que tenemos una pestaña que pone mi acreditación y ahí podemos clicar para ver el porcentaje de consumo de las sesiones en tiempo real. Y respecto a esta sesión, recordaros que nos podéis enviar preguntas a través del formulario para las ponentes al final de la sesión, ¿no? Y, por último, una vez que concluyan los directos, bueno, los vídeos de las sesiones se quedarán colgadas en la misma página web para que posteriormente lo podáis ver, ¿no? Y sin más, hemos dividido la sesión en dos bloques. Va a comenzar la doctora Carmen de Pablo, un poco con por qué tenemos que hacer rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca y cómo hacerla, ¿no? Yo creo que nadie más experto que ella para que nos dé las pautas generales. Y luego la doctora Ortiz, un poco de a qué pacientes lo tenemos que hacer, cuándo tenemos que empezar y también cómo tenemos que coordinarnos entre bueno, los diferentes niveles asistenciales, ¿no? Arrancamos, Carmen, cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. Yo creo que es muy importante el que discutamos y el que hablemos sobre este tema. Yo creo que es algo que nos hemos puesto de acuerdo por fin, que hemos podido conseguir un documento de base y que ahora hay que desarrollar e implementar entre todos nosotros. Pero que es muy importante que estos pacientes se beneficien de los programas de rehabilitación cardíaca y tenemos que intentar entre todos que así sea. Bueno, esta primera parte es un poco general. ¿Por qué deben de hacer rehabilitación cardíaca los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca? Entendiendo rehabilitación cardíaca como un programa multidisciplinar, pero en el que exista el entrenamiento físico individualizado, que va a ser uno de los mayores beneficios que van a tener estos pacientes. ¿Por qué? Está claro que la insuficiencia cardíaca es un problema en estos momentos porque tiene una elevada y creciente incidencia y prevalencia, afecta a un elevado número de la población, en concreto se habla del 1% por encima de 50 años, pero por encima de los 75 estas cifras ascienden mucho más, por encima del 16%. Es una de las principales causas de muerte, tanto en nuestro país como en otros países de nuestro entorno, y causa una cantidad enorme de hospitalizaciones. Es nuestro gran reto en estos momentos. Estas elevadas tasas de mortalidad y hospitalizaciones, un deterioro importante en la calidad de vida y todo lo que conlleva esto, es decir, un alto coste económico. Cuando definimos realmente la insuficiencia cardíaca, lo que estamos viendo es una persona que tiene reducida la capacidad de ejercicio, el consumo pico de oxígeno. Y esto es lo que va a provocar los síntomas de fatiga y disnea y son un sello distintivo de la insuficiencia cardíaca y una de las principales causas de la mala calidad de vida, además de ser un predictor independiente de la rehospitalización y de la mortalidad. Este aspecto, por tanto, es muy importante a tener en cuenta y ya nos ha hablado de los beneficios que puede tener un programa de rehabilitación cardíaca con entrenamiento físico. Está claro y todos conocéis que el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno tiene, digamos, dos aspectos. O sea, no depende exclusivamente del corazón, sino que depende, por un lado,
de una serie de mecanismos fisiológicos centrales, pero también de otros periféricos. Además, se produce una serie de mecanismos compensatorios que pueden tener también efectos deleterios que van a agravar esa insuficiencia cardíaca y van a disminuir todavía más la capacidad de ejercicio. El entrenamiento físico va a actuar a ambos niveles, a nivel central y a nivel periférico. Tiene esa ventaja. Todos conocéis, pero es que pasan muy mal las diapositivas, no sé por qué. Perdonad, pero... Ahora, todos conocéis las gráficas de Wassermann, en las cuales conocéis que los mecanismos no dependen exclusivamente de la alteración de la función cardíaca, sino que actúan además pues, a nivel muscular, a nivel circulatorio y a nivel ventilatorio. Todo esto en conjunto es lo que va a provocar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Perdón, pero no pasan las diapositivas. Esto al final se convierte en un círculo vicioso. Hay una disfunción, de la disfunción ventricular va a provocar disnea, esta disnea provoca más inactividad, esto provoca a su vez alteraciones a los niveles comentados, musculares, pulmonares, en conjunto un desacondicionamiento físico muy importante. Y de alguna manera con el entrenamiento físico lo que pretendemos es romper este círculo actuando a ambos niveles, a nivel central y a nivel periférico. Los efectos beneficiosos del entrenamiento los resumo en esta diapositiva, actúan a muy diferentes niveles. Por un lado, en la capacidad física, está claro que va a mejorar el consumo de oxígeno, va a mejorar el umbral, los umbrales anaeróbicos, a nivel hemodinámico va a mejorar la función endotelial, el remodelado cardíaco, va a tener un efecto antiateroscleroso, va a tener un efecto antitrombótico, va a tener un efecto antiarrítmico, que también es muy importante en estos pacientes, va a disminuir la actividad adrenérgica y aumentar el tono vagal, y además va a tener un importante efecto psicológico. Podemos destacar en la insuficiencia cardíaca, dentro de todos estos aspectos, quizá los más destacados sean estos. Los que más beneficios, aunque todos se producen, los que a nosotros nos pueden interesar más en este tipo, en este grupo de pacientes. Que consigamos aumentar su capacidad de ejercicio, que a veces no es una elevación muy importante, pero sí la suficiente para permitirles volver a hacer una vida más normal, hacer las actividades de la vida diaria. Vamos a conseguir que disminuya la frecuencia cardíaca a un nivel submáximo, vamos a mejorar su musculatura, va a aumentar la fuerza y la resistencia muscular. Aparte, se produce una mejora en la función endotelial, lo que hemos comentado de la mejoría en el sistema nervioso autónomo, y todo esto se ha visto que disminuye las hospitalizaciones y la duración o la estancia hospitalaria, y además reduce la mortalidad. Evidentemente, mejorando el estado de salud y la calidad de vida. En la década de los años 80 se produjo un cambio de tendencia. Hasta, curiosamente, la década de los 80 se pensaba que el ejercicio físico era absolutamente perjudicial para la insuficiencia cardíaca. Tenéis ahí una de las publicaciones más conocidas de Bramwell, en la cual en el año 84 restricción de la actividad física como un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. A partir de la década de los 80 empiezan a aparecer trabajos y empezamos a trabajar la gente, sobre todo de rehabilitación cardíaca, con este tipo de pacientes. Se ha visto en diferentes estudios que el ejercicio físico, el entrenamiento, va a disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Con cada aumento de un MET se asocia una reducción de hasta casi el 20% en el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y la mayoría de los estudios han demostrado mejoras superiores al 15% del consumo máximo, el consumo pico,
y esto se ha traducido en una disminución de las hospitalizaciones y la mortalidad entre el 28 y el 35% en muchos de estos estudios. Es verdad que hay diferentes resultados en diferentes estudios, muchas veces son metaanálisis en los cuales depende de la selección y del tipo de metaanálisis que se pueda realizar. Os he traído algunos de los estudios más conocidos que vamos a pasar súper rápidamente. Este que no podía pasar, que es uno de los primeros estudios, el de Ballardinelli, que demuestra con un grupo pequeñito de pacientes que el grupo de rehabilitación, el grupo que entrenó frente al grupo control, disminuyó el número de reingresos y disminuyó la mortalidad, aparte de mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. Este trabajo fue muy importante porque fue uno de los puntos de partida de un trabajo serio, riguroso, en el que de verdad se demostraba una mejoría en la supervivencia. A partir de ahí ha habido múltiples trabajos, ya con mayor número de pacientes. En concreto, por ejemplo, el primer ExtraMatch, que ya digamos que junta 9 estudios aleatorizados con casi 400 pacientes y encuentra un descenso significativo en mortalidad. Al compararlos con, digamos, compararlos con un grupo control, y en este estudio se ve también que esta mejoría es independiente de la edad, ocurre a cualquier, tanto en hombres como mujeres, en cualquier clase funcional, en la etiología de cualquier tipo, o sea que la mejoría ocurre a cualquier nivel, en cualquier tipo de paciente. Hay otra serie de trabajos que han ido apareciendo a lo largo de estos años. La mayoría de los estudios amplios son trabajos, son metaanálisis, y el mayor estudio que hay publicado en rehabilitación cardíaca, en entrenamiento en insuficiencia cardíaca, es este. Este estudio que digamos que randomizó, pues fueron más de 2.000 pacientes, 2.300 y pico pacientes en un grupo control y un grupo de entrenamiento, encontró claro mejoría en calidad de vida en consumo pico. Posteriormente ha habido muchas dudas sobre si mejoraba o no la disminución de la mortalidad y las hospitalizaciones. El problema de este estudio, que inicialmente la mejoría no pareció, era más importante en el grupo de entrenamiento físico, pero no parecía alcanzarse significación hasta que no se ajustó para el resto de los predictores. ¿Por qué esto ocurrió? Pues porque con el seguimiento que hubo de 30 meses hubo una pérdida importante de adherencia, que ocurre en muchos pacientes y más en este tipo de pacientes. Si se disminuye digamos, la adherencia a las actividades, al entrenamiento físico, evidentemente es como quien deja de tomar la medicación, con lo cual se pierde el efecto beneficioso. Hubo una relación muy estrecha entre la disminución de mortalidad y hospitalizaciones en función de ese mantenimiento de la adherencia y el mantenimiento del volumen de ejercicio, de forma que hubo una reducción del 30% en los subgrupos que sí mantuvieron esa prescripción o digamos, la cantidad de entrenamiento físico que se había recomendado. Perdonad, pero es que pasa muy mal, no sé qué es lo que ocurre. Estas serían las curvas, digamos, de mortalidad y de hospitalización en un grupo y en el otro grupo. Posteriormente han salido diferentes metaanálisis que han mantenido esas diferencias a favor, tanto por ejemplo, es en calidad de vida y en capacidad física, a favor del entrenamiento. El ExtraMatch 2, que es uno de los últimos... Vale. El ExtraMatch 2 es uno de los últimos metaanálisis que, digamos que aparte de aportar los trabajos del primer ExtraMatch, ha hecho una revisión amplia de los nuevos datos publicados, y realmente en este último ExtraMatch no hemos encontrado, no han aparecido diferencias significativas en mortalidad por insuficiencia cardíaca ni en hospitalización. Sin embargo, uno de los metaanálisis publicados sistemáticamente en una revisión Cochrane
sí que ha encontrado disminución, que se mantiene la disminución en la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca y mejoría en capacidad física y en calidad de vida a favor del grupo de rehabilitación. Por lo tanto, podemos decir que en estos últimos estudios parece que hay dudas sobre la disminución de la mortalidad, hay mejorías, pero no se alcanza significación, y estas mejorías ocurren fundamentalmente a partir del año, parece que las diferencias son mayores. Estos son otra serie de estudios que voy a pasar más rápido, porque con esto de que no pasan las diapositivas es complicado, pero... Y se sigue manteniendo lo que hemos comentado, que estas mejorías ocurren a cualquier edad, partiendo de cualquier clase funcional, fracción de eyección, etcétera, etcétera. Por todo esto, está claro que el entrenamiento físico tiene un impacto muy importante en este tipo de pacientes, tanto en la capacidad funcional como en la calidad de vida, aunque puedan quedar dudas en algunos estudios sobre el impacto en la mortalidad. Todo esto ha hecho que se considere que el entrenamiento físico dentro de un programa de rehabilitación cardíaca tiene una indicación 1A por todas las, digamos, sociedades científicas americanas y europeas, pero a pesar de todo esto, muchos, digamos, estas serían las indicaciones últimas de las últimas guías del 2016 de insuficiencia cardíaca, en el cual se recomienda con un grado de recomendación 1A, pero a pesar de todo esto, en Europa menos del 20% y en Estados Unidos menos del 10% de pacientes realizan programas de rehabilitación cardíaca. Curiosamente, este es uno de los motivos por los cuales muchos pacientes son rechazados de los programas de rehabilitación cardíaca. Esto es un estudio realizado en Gran Bretaña, en el cual, como veis, una de las causas de que el paciente se rechace es el presentar insuficiencia cardíaca, trasplante o dispositivos. En España, el número de pacientes que se rehabilitan ya sabéis que es muy bajito, y el porcentaje de pacientes digamos que llegan con insuficiencia cardíaca pues es también bastante anecdótico, es algo que debemos de aumentar de una forma muy importante. Que no llega, del total que rehabilitamos no llega ni al 6% los pacientes de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos estos programas? Pues está claro que no debemos de olvidar nunca que un programa de rehabilitación cardíaca no solo es entrenamiento físico, sino que debemos de aprovechar el resto de las actuaciones que tienen estos programas, y sobre todo tenemos que intentar que una vez que han pasado por el programa de rehabilitación cardíaca tengan una fase de mantenimiento, porque lo más importante, como habéis visto en los resultados, es una buena adherencia a mantener esos cambios. Dentro del documento de consenso que hicimos, pues realmente ya sea la rehabilitación cardíaca se divide en fases, la fase 1 que sería hospitalaria con el paciente ingresado, la fase 2 es la que se hace en la mayoría de las actuaciones y la fase 3 que sería la fase crónica. Está claro que hay sitios, hay centros y hospitales en los cuales existe unidad de insuficiencia cardíaca y existe unidad de rehabilitación cardíaca. La fase 1 podría en estos casos hacerse de forma hospitalaria, y en otros casos tendrán que ser remitidos al alta del hospital o desde la unidad de insuficiencia cardíaca a una unidad de rehabilitación cardíaca para, digamos, realizar el programa. En rehabilitación cardíaca tenemos también ya hecho una serie de documentos de cómo debe de realizarse estos programas en función del riesgo que tenga cada paciente. Así, una vez que se ha hecho la estratificación de riesgo del paciente en la unidad de rehabilitación cardíaca, consideramos que el paciente de bajo riesgo puede hacer un programa presencial, pero podría también hacer programas domiciliarios o programas en centros de atención primaria. Y los pacientes de riesgo moderado o alto deben de hacer un programa presencial en unidades especializadas. Entonces sería un poco la escala para hacer la estratificación del riesgo de estos pacientes, en los cuales en función de esta estratificación van a ir de un lado a otro, a hacer un programa presencial en una unidad especializada, o van a ir a, digamos,
atención primaria o programas domiciliarios. Para hacer la estratificación de riesgo es fundamental, y en estos pacientes más, siempre realizar una prueba de esfuerzo, que debe de ser preferiblemente una ergoespirometría. Es preferible realizar protocolos en rampa, digamos porque los incrementos son más pequeñitos, podemos hacer una mejor valoración de la situación del paciente. Y en el caso de no disponer, digamos, de una ergoespirometría, pues habría que hacer una ergometría convencional y en algunos casos, si no nos queda otro remedio, pues un test de la marcha, aunque preferiblemente debemos de intentar hacer una ergoespirometría. Es importante además hacer una valoración no solo de la patología cardíaca, sino de todas sus comorbilidades. Estos pacientes tienen diferentes patologías asociadas a la hora de hacer la estratificación del riesgo. No es lo mismo un paciente en función de la edad, en función de si además tiene otra serie de alteraciones que le van a permitir o no le van a permitir hacer qué tipo de entrenamiento físico. A ver, está claro que la mayoría de los pacientes van a poder realizar un programa de rehabilitación cardíaca, un programa de entrenamiento físico, una vez que el paciente se ha estabilizado. Esto va a comentarlo mejor la doctora Ortiz posteriormente. Simplemente hay que tener en cuenta que esta estratificación de riesgo la vamos a basar en estas pruebas y que en ocasiones tenemos que esperar ciertas semanas antes de hacer esta prueba de esfuerzo, lo cual no significa que el paciente no pueda empezar a hacer actividad física, porque ya hemos hablado que debemos incluso realizarla estando el paciente ingresado durante la fase 1 en algunos casos. Hay un documento publicado desde el año 2011 en el cual nos dice que los pacientes, una vez estabilizados con la terapia óptica y que no haya contraindicación para hacer actividad física, debemos de empezar lo más pronto posible, con una movilización gradual, con ejercicios calisténicos, el entrenamiento respiratorio y añadir entrenamiento, digamos, de resistencia y muscular, y digo aeróbico y muscular. Esto son las recomendaciones que hace el grupo de Máximo Piepoli, que son lo que nos ha guiado durante muchísimos años el cómo ir haciendo las progresiones del entrenamiento en estos primeros momentos. No vamos a entrar tampoco a especificar muchísimo más, y una vez que ya el paciente está en situación de poder hacer la prueba de esfuerzo, vamos a poder estratificar riesgo y después ir seleccionando digamos, la actividad o el entrenamiento que vamos a realizar, basándonos evidentemente en las patologías concomitantes, en su edad, en las preferencias del paciente, y nos vamos a basar en hacer entrenamiento aeróbico, bien continuo, bien interválico, entrenamiento de la fuerza y entrenamiento respiratorio. Luego hay que ir adaptando de forma totalmente individualizada la frecuencia de las sesiones, la intensidad de las sesiones y la duración. Los métodos de entrenamiento aeróbico, pues ya sabéis que puede ser continuo o interválico, que puede ser a distinta intensidad, a alta intensidad el interválico, o a moderada intensidad habitualmente el continuo, pero el interválico puede ser de alta intensidad o de moderada intensidad. Es muy importante siempre añadir entrenamiento respiratorio y entrenamiento muscular. Habitualmente entrenamos en bicicleta o tapiz, y lo que hemos comentado pues puede ser en el hospital, además de en el domicilio. El entrenamiento aeróbico ya conocéis todos que intenta movilizar grandes grupos musculares, que digamos reduce la grasa intramuscular, que tiene efectos anabólicos y que realmente no va a contribuir a la hipertrofia muscular. Tenéis algunas pautas de los inicios en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo vamos iniciando la duración y la intensidad con los datos de la prueba de esfuerzo. Aquí tenéis también que os he anotado un poco las intensidades en las que nos vamos a ir moviendo en este tipo de pacientes en función de la prueba de esfuerzo, los datos del consumo, los umbrales y la frecuencia cardíaca. El entrenamiento, como os he comentado, normalmente empezamos con un entrenamiento continuo a una intensidad mucho más baja, se va aumentando progresivamente y se va introduciendo también el entrenamiento interválico, que no necesariamente desde el principio tiene por qué ser de alta intensidad, puede empezarse siendo de baja intensidad y los tiempos que dura pues varían en función del tipo de pacientes,
pues empiezas pues a veces con periodos que no llegan ni al minuto, entrenando a más intensidad y se va progresando con intervalos de reposo. Es importante, y como habéis visto, que se introduzca este tipo de entrenamiento si es posible, porque se ha observado una mejoría muy importante en la capacidad física, sobre todo porque aparece de forma más precoz y anima mucho al paciente a poder a seguir haciendo entrenamiento. Como veis, la combinación de entrenamiento continuo e interválico es mucho más favorable y mejora antes la capacidad física, aunque luego a largo plazo, si el volumen de entrenamiento es similar, pueda alcanzarse similares resultados. Debemos añadir siempre entrenamiento de la fuerza y más en este tipo de pacientes. Habitualmente se hace pues, con pesas, con máquinas de ejercicio, con bandas elásticas. Y se ha observado también que este entrenamiento contribuye de una forma muy importante a disminuir la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, o sea que debe de añadirse siempre que no exista una contraindicación específica. Debemos añadir también entrenamiento de la musculatura inspiratoria, que todos ya conocéis. Y en algunos casos, de esto hay trabajos, por ejemplo, la doctora Patricia Palau, que tiene una serie de protocolos para utilizar estimulación eléctrica neuromuscular en los casos en los que es imprescindible, sobre todo al principio, porque el paciente no tiene musculatura ni siquiera para poder hacer un buen entrenamiento aeróbico. Estos serían distintos programas y recordad siempre que es importante una vigilancia estrecha, que aunque entrelemos controlando, digamos, frecuencia cardíaca, hay pacientes en los cuales necesitamos controlar por BOR, que los pacientes de alto riesgo se debe de realizar con control por telemetría y que siempre hay que intentar realizar entrenamiento de resistencias. Y por último, no olvidaros nunca que, aunque no podamos hacer una intensidad muy alta en estos pacientes, realmente conseguimos siempre grandes mejorías para que el paciente al menos se maneje en estos niveles que son realmente los que va a utilizar en el día a día de su vida diaria. No debemos tampoco olvidar que debemos, a la vez que entrenamos al paciente, en estos, nosotros habitualmente estos pacientes les tenemos al menos unos 3 meses en el hospital haciendo rehabilitación cardíaca, los que son de alto riesgo, aprovechamos para hacer un programa educativo, optimizar tratamientos conjuntamente con los cardiólogos de la unidad de insuficiencia cardíaca, digamos, controlar factores de riesgo, aprovechar para el cese del hábito tabáquico y aprovechar también para, digamos, mejorar y estudiar los aspectos psicológicos, que son muy importantes en este tipo de pacientes. Además de enseñarles, digamos, pautas de relajación, pues realizan terapias de grupo, terapias cognitivo-conductuales y las mejorías que se producen son realmente significativas. Evidentemente, 2 últimas diapositivas que yo creo que va a tocar básicamente mi compañera, en la cual recordad siempre que es muy importante esto que os señalo, que durante el tiempo que dura el programa, que pueden ser 2-3 meses, debemos de tener una digamos, relación continua con la unidad de insuficiencia cardíaca y digamos, para tomar la toma de conjunta de muchas de las decisiones, que hay cosas que en el día a día se pueden hacer, pero que otras debe de hacerse siempre de forma continua, de forma conjunta. Y otra cosa muy importante, que nunca se nos debe de olvidar, entregar un informe al paciente en el cual se especifica absolutamente todo lo que se ha hecho durante el programa, las recomendaciones para fase 3, que este documento debe de ir también a la unidad de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, debe ir también a atención primaria para poder continuar y optimizar la adherencia. Y con esto yo termino. Carolina, todo para ti. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Manuel García Pinilla, soy presidente de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca BEASEC
trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Para mí es un placer colaborar en la moderación de esta mesa junto al doctor Alfonso Valle y ha sido un placer colaborar también en la elaboración del documento de consenso, en el principio, el motivo por el cual se está realizando esta mesa. También para mí es un placer pues, presentar a la doctora Carolina Ortiz Cortés. Ella es coordinadora del programa de insuficiencia cardíaca en el Hospital Universitario de San Pedro de Alcántara en Cáceres, y nos va a comentar algunos aspectos un poco más prácticos desde el punto de vista de la rehabilitación cardíaca y desde el punto de vista cardiológico. En concreto, vamos a preguntarle sobre qué pacientes se van a beneficiar y a quiénes hay que realizarles la rehabilitación cardíaca, cuándo debemos realizar rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca y cómo se debe organizar la asistencia a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando quiera, Carolina. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy buenas tardes a todos y a todos los que estáis en domicilio. Aprovecho para agradecer a la Asociación de Riesgo Vascular la oportunidad que me da también de participar en esta primera reunión virtual. Y sin más, yo voy a intentar dar una perspectiva más desde la insuficiencia cardíaca. Vale. En la que, como ha dicho José Manuel, os voy a comentar, según el documento de consenso, los contenidos en relación a quién, cuándo y aspectos organizativos. Aunque esto ya lo ha dicho Carmen, como es la perspectiva de la insuficiencia cardíaca, no quiero dejar de insistir en algo muy, muy importante, y es que yo creo que todo cardiólogo general, pero en particular los cardiólogos que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca, tenemos una sensación con la rehabilitación cardíaca de una asignatura pendiente, porque no puede ser que efectivamente en esta patología, con un impacto epidemiológico brutal, con esta terapia que ya nos ha presentado Carmen, toda la evidencia que hay que mejora pronóstico, sobre todo rehospitalización, pues tengamos este problema que tenemos de baja implementación. Y fijaos que existe una gran diferencia de la implementación que tenemos con los tratamientos farmacológicos en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con fracción de eyección reducida, que también son la indicación con el máximo nivel de evidencia, igual que la rehabilitación cardíaca. Aquí, afortunadamente para nuestros pacientes, los estamos utilizando en más del 90-95%, para IECAS, ARA2 y beta bloqueantes, para antialdosterónico más del 60-70%, pero vuelvo a repetir e insisto porque es absolutamente importante, la rehabilitación cardíaca con mismo nivel de evidencia, el máximo, no llegamos a un 6% y estamos bastante por debajo que países vecinos. Por lo tanto, tengo que seguir insistiendo en esa necesidad de mejora y en ese compromiso que tenemos de mejorar, sobre todo con nuestros pacientes. Y dicho esto, paso a resumir el contenido en relación a qué pacientes hemos considerado nosotros que debemos derivar a una unidad de rehabilitación cardíaca. Bien, pues de forma general, todos los pacientes que no tengan contraindicación para el ejercicio se van a beneficiar. Y de forma más específica, serían pacientes para seleccionar aquellos con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, y esto es importante, que estén estables, también independientemente de la clase funcional, si están estables, con tratamiento optimizado, o aquellos que estén en vías de optimización también si tienen estabilidad, que no tengan, por supuesto, contraindicaciones para el ejercicio que a continuación comentaré. Y dentro de estos pacientes sí que me gustaría dar una pequeña pincelada sobre algunos grupos más concretos, como por ejemplo el paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada. En este grupo de pacientes es cierto que las guías de práctica clínica y los documentos de consenso no recomiendan con una indicación de clase 1A la rehabilitación cardíaca, fundamentalmente porque la evidencia que hay no es una evidencia como en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es una evidencia más limitada, con ensayos clínicos pero con menor número de pacientes y por ello no podemos obtener esta indicación 1A. Sin embargo, cada vez vamos teniendo más evidencia y toda la evidencia parece que apunta en una misma dirección, que es la dirección del beneficio de la rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca preservada. Por tanto, desde este grupo de consenso,
Teniendo en cuenta esto y también teniendo en cuenta lo que todos sabemos, y es que el grupo de preservados es un grupo muy heterogéneo para el que no hemos conseguido aún ninguna terapia que mejore el pronóstico, consideramos que debemos aumentar la inclusión de este perfil de pacientes en los programas de rehabilitación cardíaca. Otro grupo de pacientes que también se beneficia es el paciente de hipertensión pulmonar. La mayoría de la evidencia lo que nos viene a decir es que la rehabilitación cardíaca, la hipertensión pulmonar, mejora a diferentes órganos y sistemas, sobre todo calidad de vida, sobre todo reducción de respuesta inflamatoria, mejora el consumo pico de oxígeno, reduce resistencia vascular periférica y reduce remodelado de ventrículo derecho. Por tanto, también van a ser un subgrupo dentro de la insuficiencia cardíaca que se beneficia. Se van a beneficiar también los pacientes portadores de dispositivos, DAI resincronizadores. En este sentido, sí que habrá que tener en cuenta una serie de consideraciones, sobre todo a la hora de programar la terapia de ejercicio, quedándonos siempre con una frecuencia cardíaca 10-15 latidos por minuto por debajo de la frecuencia umbral del desfibrilador y no tener problemas. Los pacientes trasplantados también se benefician de la rehabilitación. Aquí os muestro, por ejemplo, un estudio en Estados Unidos, casi 600 pacientes, algo más de la mitad recibieron rehabilitación y como vemos lo que se vio es al año la rehospitalización, observándose una separación casi desde el principio de las curvas con una reducción de casi un 30%. Otro subgrupo especial son los pacientes de edad avanzada, que sabemos que estos pacientes se incluyen menos en los ensayos clínicos y también son menos derivados a programas de rehabilitación. No solamente por la edad avanzada, sino que con la edad pues, se acompañan otra serie de condiciones como es la fragilidad, depresión, polifarmacia, pluripatología, que hacen que sea más difícil desarrollar programas de rehabilitación cardíaca, al menos rehabilitación cardíaca convencional en ellos. Sin embargo, sí que tenemos evidencia en el paciente mayor cardiópata general, algo menos de evidencia todavía en insuficiencia cardíaca, pero en el cardiópata general, sobre todo en cardiopatía isquémica, de que la rehabilitación cardíaca en el paciente mayor mejora la funcionalidad a todos los niveles y bueno, actualmente se está profundizando más en el paciente mayor con insuficiencia cardíaca y os muestro algunos de los estudios que se está desarrollando para valorar en este perfil de pacientes el impacto de la rehabilitación. Por tanto, y en resumen, ¿a qué pacientes? Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, que estén estables y que no tengan contraindicaciones. Con lo cual, lo importante va a ser conocer las contraindicaciones, que aquí las tenemos resumidas en el documento. Pues básicamente hemos considerado que, por supuesto, las contraindicaciones generales para el ejercicio físico, las conocéis, cualquier tipo de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. También contraindicaciones temporales, como por ejemplo diabetes, hipertensión o arritmias no controladas, miocarditis u otras infecciones. Y hemos considerado un tercer grupo de contraindicaciones que creemos que son lógicas porque en ese contexto el paciente probablemente ya no se beneficie de derivar a un programa de rehabilitación cardíaca. Fundamentalmente que el paciente tenga una comorbilidad que tenga un peor pronóstico que la propia insuficiencia cardíaca en sí, expectativa de vida corta o pacientes dependientes y con escaso apoyo sociofamiliar. Bien, pues una vez dicho esto, estos son los pacientes y cuándo tenemos que derivar nosotros a los pacientes. Bueno, esta diapositiva es una diapositiva clásica de la evolución natural de un ingreso por insuficiencia cardíaca en el que vemos en rojo, en una fase inicial, los esfuerzos más encaminados al manejo de la descompensación clínica y en azul, en una fase algo más posterior, los esfuerzos más encaminados a lo que es la preparación de la alta hospitalaria y la coordinación, aunque podemos observar que empieza ya desde la hospitalización. Y en ese sentido, conocemos que existe una fase que es desde que el paciente hospitaliza hasta aproximadamente 30 días o un mes después del alta, que se considera una fase especialmente vulnerable
porque conocemos que en ese periodo están aumentados tanto los ingresos hospitalarios como la mortalidad, y además en ese contexto sabemos que después de cada ingreso empeora la calidad de vida. Conociendo esta fase de transición como una fase de mayor riesgo, actualmente se tiende a una necesidad de cambiar el modelo sanitario e intentar rediseñar lo que son los procesos asistenciales para reforzar estas fases vulnerables de transición entre fase aguda y crónica. Y en ese sentido también, pues el año pasado se publicó este documento de consenso o decálogo desde la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, en el que se resumían los 10 puntos fundamentales que tiene que incluir esa fase de transición al alta. Y de aquí destaco que una vez que el paciente se va de alta, tiene que llevar en su informe de alta escrito la cita precoz en su equipo de atención primaria dentro de los 7 primeros días, lo tiene que llevar especificado, y también la cita dentro de las 3-4 primeras semanas en la unidad de insuficiencia cardíaca. En ese contexto, ¿cuándo derivamos nosotros al paciente a la unidad de rehabilitación? Bien, pues algo ha mencionado ya también previamente Carmen. Clásicamente, lo que se establecía era un periodo en torno a 4-6 semanas que se requería para conseguir la estabilidad y que el paciente pudiera empezar a hacer el ejercicio de la terapia de rehabilitación. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de las guías y de los documentos de consenso promueven la rehabilitación más precoz, siempre que el paciente esté estable. Y por ello, como ha dicho Carmen, si estamos en un programa de rehabilitación cardíaca que tiene fase 1, hay que iniciar esa rehabilitación ya desde el hospital, empezando con la educación, empezando con fisioterapia respiratoria, empezando con ejercicios musculares de baja intensidad y luego continuar con la fase 2. Y si no hay rehabilitación hospitalaria, si no hay fase 1, empezaríamos posteriormente a las 4 semanas cuando el paciente esté estable. Este es el esquema que aparece para resumir este ciclo en el documento. Vemos que nuestro paciente ingresado, ya lo ha comentado también Carmen, empezamos, si tenemos fase 1 en nuestro programa, ya desde la hospitalización y continuamos la fase 2 a la alta hospitalaria. Y si nuestro programa de rehabilitación cardíaca no dispone de fase 1, lo que hacemos es que cuando el paciente se va de alta, visita primero la unidad de insuficiencia cardíaca y es desde la unidad de insuficiencia cardíaca desde donde se deriva al paciente a la realización de la prueba funcional y al programa de rehabilitación cardíaca. Por supuesto, para establecer todos estos circuitos tenemos que tener herramientas o vías de comunicación ágiles, tanto entre los profesionales de la unidad de insuficiencia cardíaca como de rehabilitación. Y bueno, estos circuitos pueden variar dependiendo de las herramientas que tengamos en nuestro entorno. Puede ser desde el contacto telefónico, puede ser de una consulta virtual, por email, consulta, cualquier herramienta que nos permita esa conexión. Y otro elemento absolutamente fundamental en la atención del paciente con insuficiencia cardíaca y en la coordinación con rehabilitación cardíaca va a ser la atención primaria. La atención primaria va a tener papel en todas las fases de la rehabilitación cardíaca y vamos a tener con ellos también la necesidad de establecer esa conexión o esa coordinación. Os resumo un poco. En la fase 1 ya hemos dicho que cuando el paciente se vaya de alta, lo primero que tenemos que hacer es que su equipo de atención primaria esté informado de que ese paciente ha estado hospitalizado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo ideal a día de hoy sería que esa información el equipo de atención primaria la recibiera de forma automática. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, a través de nuestro sistema de información, lo que hace es que cuando el paciente se va de alta del hospital, le llega una notificación automática a su equipo de atención primaria. El equipo de atención primaria recoge el testigo y hace un contacto precoz de seguridad con el paciente y capta a los pacientes. Esto sería lo ideal, pero bueno, si no puede ser así, pues mediante otras vías, telefónica, con e-consulta o la vía de la que dispongamos. También, cuando el paciente se va de alta, ya hemos dicho que en el informe de alta tiene que irse con su cita dentro de la primera semana para el equipo de atención primaria. Cuando pasamos a la fase 2, lo ha dicho también Carmen, pero es absolutamente fundamental que mantengamos esa conexión y esa coordinación con atención primaria para informarle de la evolución del paciente, de los cambios, etcétera, etcétera. Y
cuando el paciente termina la rehabilitación cardíaca, al igual que cuando se iba de alta del hospital, tiene que irse con su informe de alta que tenga todos los contenidos para que el médico de atención primaria lo pueda visualizar bien en papel o bien con la historia clínica digital. En todo este proceso proponemos también la realización de reuniones periódicas entre diferentes profesionales, tanto de las unidades hospitalarias como con atención primaria. Y bueno, por supuesto, todos los circuitos que se proponen en el modelo son ejemplos y son circuitos que luego cada uno tendremos que adaptar a las características de nuestro entorno. Lógicamente, sabemos que en esta patología pues, estamos participando muchos profesionales y tendremos que llevar una organización para que no se solapen intervenciones, son intervenciones compartidas entre las dos unidades y también para que todo este proceso se desarrolle, pues vamos a necesitar un personal mínimo. Ese personal también viene reflejado en el documento, pero de forma muy resumida, pues vamos a necesitar un cardiólogo de insuficiencia cardíaca, un cardiólogo de rehabilitación cardíaca, enfermería también de insuficiencia cardíaca y de rehabilitación cardíaca, un rehabilitador, fisioterapeuta y bueno, pues otros profesionales que también son muy recomendables como el psicólogo, trabajador social, nutricionista, entre otros. Y bueno, para terminar, lógicamente es bastante improbable o podemos pensar que es imposible que podamos ofrecer un programa de rehabilitación cardíaca para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son muchísimos, en el hospital. Y en ese sentido, pues también en este documento de consenso hemos trabajado para intentar seleccionar qué pacientes son los que más se benefician de un programa de rehabilitación cardíaca hospitalario y cuáles podrían realizar rehabilitación cardíaca en el medio ambulatorio, en función del perfil de riesgo del paciente, teniendo en cuenta una serie de características que las describimos así. Hemos considerado pacientes de bajo riesgo, aquellos con insuficiencia cardíaca, poco sintomáticos, que no tengan disfunción ventricular importante, con una FEI por encima del 40%, sin hipertensión pulmonar, con tratamiento optimizado y sin descompensaciones recientes. Estos pacientes son pacientes de bajo riesgo, pueden realizar el programa en el centro de salud a nivel ambulatorio y el médico responsable del paciente en esa fase, en ese momento, será el médico de atención primaria, aunque siempre, por supuesto, con conexión con el especialista hospitalario. El resto de pacientes son pacientes que no tienen un riesgo bajo y será necesario que realicen la rehabilitación cardíaca en el hospital. De manera que, como mensajes o ideas fundamentales a transmitir, que los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado claro beneficio en insuficiencia cardíaca y son indicación 1A. Desde este documento de consenso recomendamos la inclusión de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén estables y que no tengan contraindicaciones, independientemente de la fracción de eyección. Una vez que hemos alcanzado la estabilidad, hay que intentar iniciar la rehabilitación lo más precozmente posible. Y pues para desarrollar todo este modelo organizativo vamos a necesitar coordinarnos entre profesionales de diferentes unidades y también entre niveles asistenciales y con atención primaria. El modelo que hemos propuesto en el documento, por supuesto, es algo genérico, que el objetivo es que nos sirva de ayuda, pero que tendremos que adaptar a las necesidades y a las características de cada uno de nuestros hospitales. Y eso es todo. Muy bien, Carol, muchas gracias. La verdad es que has hecho un excelente resumen de las dos presentaciones. Como vamos muy justitos de tiempo, bueno, voy a resumir, hay varias preguntas, pero bueno, una pregunta para cada uno, ¿no? Yo creo que, como ha comentado la doctora Ortiz, aparte de lo importante de lo que pone el documento es el cómo lo pone, ¿no? Porque hay más de 20 compañeros de dos asociaciones, ¿no? Que yo creo que esto es una de las cosas más importantes del documento, ¿no? Toda la gente que está representada en él y bueno, agradecer a José Manuel que está aquí y a Raquel Campuzano y a Vicente Arrarte un poco, ¿no? el impulsar esta idea y al trabajo de todo el resto de los compañeros, ¿no? Una pregunta para ti, Carol, que has tocado el tema y es verdad que es un tema polémico, ¿no? Pacientes con IFE preservada. No tenemos nada en cuanto a tratamiento farmacológico, pero sabemos que es una cantidad de pacientes inasumibles. ¿A quién seleccionarías de este grupo de pacientes para plantear un programa de rehabilitación?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, es un tema muy controvertido. De hecho, ya he comentado que actualmente las guías todavía no se posicionan con un nivel de evidencia 1A, ¿no? Como es la reducida, porque todavía no tenemos grandes estudios, pero sí que la mayoría de evidencia que tenemos pues va a favor de ese beneficio. Entonces, bueno, son muchísimos pacientes. Yo, si tuviéramos probablemente que seleccionar actualmente, pues los pacientes que probablemente más se beneficiarían son los que tienen más riesgo, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca y preservada, los de hipertensión pulmonar, que muchos son de preservada, y los pacientes probablemente que sean más reingresadores, que estén más sintomáticos. Y bueno, fundamentalmente a día de hoy yo creo que esos son los pacientes que en el caso de que tengamos que seleccionar, siempre que podamos pues ampliar al máximo número de pacientes posible, pero pacientes que estén más sintomáticos, pacientes que tengan ingresos y descompensaciones pues, más frecuentes, y luego el grupo de pacientes de hipertensión pulmonar, que ya hemos visto que es un paciente al que, sobre todo si es de origen izquierdo, tenemos poco tratamiento farmacológico que ofrecer. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos ampliando. El objetivo es ampliar la inclusión de estos pacientes en los programas de rehabilitación para que podamos también tener más datos de lo que parece que es una terapia que beneficia a un perfil de pacientes en el que hasta ahora no tenemos nada. No sé si Carmen quiere comentar algo probablemente en ese sentido de qué pacientes incluiría. Sí que añadiría que yo creo que en este tipo de pacientes es muy importante el entrenamiento físico, el que puedan hacer un programa de rehabilitación. Y por eso yo creo que lo que dice Carolina es verdad, pero además tenemos que plantear que los pacientes de menor riesgo puedan hacer programas a lo mejor mixtos. Una parte presencial, unas primeras semanas presencial para enseñarles, para adaptarles el entrenamiento, y luego que el paciente continúe entrenamiento en su domicilio con distintas formas de supervisión, pero porque si no va a ser absolutamente imposible absorber el volumen de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y podemos perder muchos pacientes que también se van a beneficiar. Entonces, probablemente habrá que plantear programas mixtos, inicialmente supervisados durante X días o durante X semanas y que posteriormente continúen el programa en su domicilio. No programas muy largos en este tipo de pacientes porque bloquearían la atención probablemente de otras patologías. Yo estoy de acuerdo con Carmen. Quizá yo me he centrado un poco en el paciente de bajo riesgo y en la rehabilitación hospitalaria, pero tiene todo el sentido del mundo, y así lo ponemos en el documento, que el paciente de bajo riesgo, ¿no? Con todas esas características que hemos dicho, pues poder hacer, como dice Carmen, programas mixtos y programas más centrados en centros de salud y a nivel de atención primaria, ¿no? Para que podamos llegar al máximo número de pacientes. Sí, bueno, yo me gusta, bueno, en primer lugar, en lugar de daros la enhorabuena, yo creo que lo que hay que hacer es extender efectivamente la rehabilitación a todos los ámbitos en el posible. La enhorabuena a las dos por las presentaciones, a Carmen por su revisión de la insuficiencia cardíaca, de la revisión de insuficiencia cardíaca, y a Carolina por el resumen también del documento de consenso. Yo tendría una pregunta en principio para Carmen, porque claro, el problema es que el acceso a la ergospirometría no está estandarizado, no está generalizado en todos los centros, ¿no? ¿Tú crees que en algún caso se podría realizar rehabilitación cardíaca o iniciar rehabilitación cardíaca sin tener ergospirometría, simplemente con una ergometría? Hombre, yo creo que en el siglo XXI en el que estamos tenemos que intentar, si hacemos insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que tener ergospirometría. Y, por ejemplo, es uno de los requisitos para que, digamos, por ejemplo, en SEC Excelencia se acredite una unidad como avanzada. Tiene que tener ergospirometría. Es verdad que hay situaciones y situaciones, y no porque no tengas una ergospirometría o una unidad de estas características tienes que dejar de hacer rehabilitación cardíaca y tienes que dejar de entrenar a los pacientes. Y hace 20 años no teníamos ergospirometría y ya entrenábamos a pacientes con insuficiencia cardíaca y con disfunción ventricular severa. Está claro que es más difícil, es más complicado porque realmente la ergospirometría te facilita la vida. Tú tienes muchísima información de cómo está el paciente, a qué niveles de ejercicio, qué es lo que va pasando en cada momento. Pero evidentemente se puede empezar en algunos casos con una ergometría convencional, digamos, sobre todo en pacientes que no sean de alto riesgo.
Está claro que si tú tienes un paciente con una asistencia ventricular, pacientes, digamos, hay casos en los cuales realmente la ergoespirometría es necesaria. Pero hay otros casos en los que sí que puedes funcionar con una ergometría convencional. Incluso hace años se hablaba de simplemente con un test de los 6 minutos. Yo creo que en estos momentos un test de marcha de 6 minutos es bueno, en algunos casos, para ir valorando la evolución del paciente, cómo va progresando. Pero no debería de basarse el entrenamiento físico en esta prueba a estas alturas. Perfecto, pues muy bien. No tenemos mucho tiempo ya para más preguntas. Yo creo que ha sido una mesa pues bastante práctica, sobre todo hemos dado a conocer el documento que esperamos que permita extender, ¿no?, la rehabilitación cardíaca en el resto del territorio o en todo el territorio nacional, porque ahora mismo hay pocas unidades que la realizan. De nuevo agradecer a la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca la colaboración, el documento de consenso. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir, es decir, realizar documentos de consenso entre diferentes asociaciones que manejamos al final a los mismos pacientes y simplemente, pues bueno, emplazaros a la siguiente mesa, que va a ser una mesa práctica de casos clínicos y que ahora comienzo justo después de nosotros. También recordaros el tema de la acreditación, que tenéis hasta el viernes por la noche para poder visualizar todas las sesiones y así poder realizar la acreditación si alcanzáis al menos el 80% de visualizaciones. Pues simplemente todo esto, muchísimas gracias a todos y un saludo y buenas tardes.